The only thing that's going to happen, the Holy Spirit is going to move. Lo único que va a pasar es que el Espíritu Santo se va a That's the only thing mover. that's going to happen. Es lo único que va a pasar. So you're asleep, ¿Está dormido? the Holy Spirit is going to wake you El up. Espíritu Santo lo va a despertar. You don't need nobody to wake you No up. necesita alguien que lo despierte. The Holy Spirit will wake you El up. Espíritu Santo te va a despertar. All right? Let's read. Voy a pedirle a Shelly, si es tan amable, Hebreos capítulo 10, Hebrews chapter versículo 10. 19 al 25, Shelly. Por favor. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que el día se acerca. You may be seated. Puede ocupar su lugar. You may be seated. I'm going to focus on verse 25 this Me voy a morning. enfocar en el versículo 25 de esta mañana. The topic of my sermon is going to be El tópico de esta mañana es la importancia de existir a una iglesia. the importance of existing to a church. La importancia de asistir a una The iglesia. importance to assist a Es de church. suma importancia. Es it is a great importance. Y antes de lanzarme en el sermón, And before I just launch myself into the sermon, I'm going to repeat a couple of phrases over and over voy a repetir algunas frases de estas veces so it could impact your spirit. para que pueda impactar su espíritu. If you don't remember anything that I speak of this Si morning, no se acuerda de nada de lo que he hablado esta mañana, I want you to take this in your heart yo quiero que tome esto en su corazón. and I want you to listen closely, Quiero que escuche claramente, real closely. muy claramente, Un padre de familia a father, a family man, necesita he needs una iglesia a church fundada en la cruz that is founded on the cross y un padre and espiritual a spiritual father, para poder dirigir so that he can direct a su to familia, his family, Hallelujah. para guiarlo en la vida to espiritual. guide them in the spiritual. Es establecido por Dios. That is established by God. El hombre nunca fue hecho Man was never made para caminar solo. to walk by himself. Si caminas solo, If he walks by vas himself, a fracasar. you're going to fail. Pero escúcheme bien, But listen su close. fracaso Your failure, afecta it affects no solamente a tu not familia, only your family, a tu territorio, your territory, pero a la sociedad donde te envuelves but también. the society that you involve yourself as well. Usted es importante, varón. You are important, old man. Usted es importante en este In territorio this territory, you're por cual Dios te ha puesto, because God has placed you sea en cualquier parte de San in Antonio. every situation, in this place in San Déjame Antonio. decirte una cosa, varón. Let me tell you something, man. Estás allí. You're there. Dios te puso allí. God put you there. Diga conmigo, Dios me puso Stay allí. with me. God put me there. Dios me puso allí God put me there con tu with familia your family para transformar to transform ese barrio, that esa neighborhood, área, that ese area, territorio donde vives. territory where you live. Pero por falta de una But iglesia, because of lack of a por church, falta de un padre the espiritual, lack of a spiritual nadie father, conoce que eres creyente. nobody knows that you're a believer. Hallelujah. Varón de Dios, Man of God. seguimos hablando de la We familia. continue speaking about the La family. semana pasada hablé sobre la cruz. Last week I spoke about the cross. Hoy voy a hablar sobre la importancia de estar en una iglesia. Now I'm going to speak about the importance of being in the church. Padre, varón, Father, hijo man, de Dios, Son of God, escúcheme bien. listen to me. Si no very tienes closely. una If iglesia, you do not have a church, si no tienes un padre if you espiritual, do not have a spiritual te father, aseguro que vas a I fracasar. assure you that you're Te going to fail. aseguro que vas a I assure you that you're going batallar. to struggle. En el versículo 25, In verse 25, no dejemos de congregarnos it says, como algunos tienen por costumbre. let us not give up meeting together as any have the habit of Escúcheme doing. bien, diga conmigo, es, Listen, iglesia, diga conmigo, it is importante. important. Es It importante is que important usted se reúna en una iglesia
iglesia. you gather in a church. It is important Es importante for you to be part of a que church. sea parte de una iglesia. I am not speaking about a building. No estoy hablando de un edificio. I am speaking about a No building. estoy hablando de un edificio. I'm speaking for you to come to church, Estoy hablando de que usted venga a la iglesia. not seeking God's presence. No viendo la presencia de Dios. Let me repeat this. Not seeking God's presence. Repito esto, no buscando la presencia de Dios. The presence should be in you already. La presencia ya tiene que estar en usted. Many people say, I'm going to church Muchos dicen, yo voy a la iglesia to find the Lord. a buscar a Dios. Well, that's okay for a non-Christian person, Algo bueno para alguien que no es creyente. but for a Christian Pero person, para un you creyente shouldn't be walking on yourself. no tiene que estar enfocarse en sí Cristo mismo. va contigo donde quiera que va. God is with you wherever you go. Escúchame bien, hermano. No vienes a buscar a Dios. You don't come to see Ya está God. en tu vida. He is in your life. Vienes a tener You compañerismo come to have fellowship con tu hermano, with your aleluya. brother. Para darle To give palabra, him word. para levantarlo, To lift them up. para ayudarle, To help him. para abrazarlo, aleluya. Love him. No, that's the pastor's job. Ese es el trabajo del Oh, pastor. you're wrong. Estás equivocado. It's your job. Ese es tu trabajo. La Biblia dice que si tú ves a tu hermano que está triste, The Bible says that if you see your brother, he's sad, dale palabra de ánimo. give him word of hope. Can you hear an amen? Amen. Turn around to somebody and say, I'm glad to see you this morning. Ve a alguien y estoy contento que estás Pero habla con aquí. ánimo. But say it with joy. And look at your eyes. Mire sus ojos. Es importante que usted tenga una iglesia. It's important that you have a church. Importante. It is important. No me miraste a los ojos. I was researching some stuff yesterday, Estaba buscando algunas cosas al día de ayer. and I found a lot of things. Y yo encontré muchas cosas. I hardly preach with it, starting with a joke. Predicar con un chiste. Yo nunca predico con un chiste. I never preach with jokes. Yo no estoy de acuerdo con los chistes en las predicaciones. I'm not in accord with jokes during the church. Well, today will be the first time to be Pero this. esta mañana va a ser la primera vez. Alright? So you say, Pastor, you're not like that. Y dice, Pastor, you're Keep not praying. no es así. Bueno, sigue orando. Hello? A minister told his congregation, Un ministro le dijo a su congregación, next week I plan to preach about sin of lying. en la próxima semana yo voy a hablar sobre el pecado de la mentira. To help you understand my sermon, Para que les ayude a entender mi mensaje, I want you to read Mark 17. yo quiero que lea Marcos 17. The following Sunday, El siguiente servicio, as he prepared to deliver his sermon, mientras que él se preparaba para entregar su mensaje, the minister asked for some shows of hands. el ministro quiero ver una cuenta de manos. He wanted to know how many have read Mark Dijo, 17. ¿cuántos han leído Marcos 17? Es que aquí son más espirituales que en aquella iglesia, ¿verdad? Here Ya te acaban la vida, ¿verdad? spiritual people here in that church. And every hand went up. Y todas las manos se levantaron. All the congregation hands went up. Toda la congregación. Todos tenían la mano Everybody arriba. lift up their hands. The minister smiled and said, El ministro se sonrió y dijo, Mark has only 16 chapters. Dijo, Marcos solamente tiene 16 Mark has capítulos. only 16 chapters. Marcos solamente tiene 16 capítulos. Well, I will now proceed Dice, ahora voy a seguir with my sermon, con mi mensaje, Sin of Lying. el pecado de mentira. Hello? Hello? Then I read another one that I think is kind of funny for this morning. Dice, yo leí otro y creo que es un poco chistoso para esta mañana. A preacher was winding up his sermon, Un predicador estaba preparando su mensaje. was already finishing it, No, ya lo estaba terminando. with great favor. Con un favor. And he said this, Y dijo esto. if I had all the beer of the world, Si yo tuviera todo the beer, la bebida, la cerveza del mundo, I would throw it into the river. yo la tiraría al mar. And all the congregation said, Toda Amen! la congregación dijo, amén. And then continued saying, if I had all the wine in the Dijo, world, si yo tuviera todo el vino del mundo, I would throw it in the river. lo tiraría en el mar. And the congregation cried, La yeah! Praise congregación dijo, God! amén, gloria a Dios. And he proceeded. Y él siguió. He said, if I had all the whiskey Dijo, si yo tuviera todo el whisky and demon rum in the world, y todo el ron I del would take mundo, it yo lo tomaría and throw it in the y river. lo tiraría en el mar. And the congregation got all exploded. It just exploded. Y Yeah! la Everybody was yelling and congregación jumping. explotó y gritó. The Holy Spirit came down at that moment. El Espíritu Santo cayó en ese momento.
Then the preacher sat down. Y dijo el ministro dijo, ahora. He sat down. Se sentó. And the song leader stood up. Y el que comenzó el corista. And he opened his, ¿cómo se dice en inglés? His hymnal book. His book. Abrió su himnario. And he told the church, let's go to number 365. Y dijo, vamos al 365. And the song was called, Y el canto se llamaba, Shall We All Gather ¿nos podemos juntar at the River? en el río? Why am I doing this? ¿Por qué estoy haciendo esto? You have to understand, Tienes que entender, church is a iglesia, good place to la be. iglesia el templo es un buen lugar donde estar. You don't come No vienes for me to ridicule you. para que yo te critique. You don't come here for me to hurt you. Tú no vienes aquí para que yo te lastime. That's not our purpose. Este no es nuestro propósito. My purpose is not to see how you dress Mi propósito no es para ver cómo te vistes or how you look o cómo te ves, or if I accept you or o not. si yo te acepto o That's no. not my job. Ese no es mi trabajo. My job is to receive Mi you, trabajo es de recibirte, to hold de you, abrazarte, to nurture you de poderte alimentar in the things of las God. cosas de Dios. That when you leave this place, Que cuando tú te vayas de este lugar, you say something. tú digas There's algo. compassion in this house. Hay compasión en There's esta casa. compassion in this Hay house. compasión en And I esta want you casa. to live with this compassion. Y yo quiero que tú vivas con esta compasión. Can I hear an amen? Decir un amén. So sit down, De esta manera, siéntense, relax, relájense, enjoy yourself. gócense, You're in God's presence. porque está en la presencia de Dios en esta mañana. If you feel like shouting, shout. Si quiere gritar, grite. If you feel like running, run. Si quiere correr, corra. If you feel like sleeping, well, sleep also. Si quiere dormir, pues duérmase. I don't think the Holy Spirit will allow it. No creo que el Espíritu Santo va a permitir eso. Can I hear an amen, hermano? Can I hear an amen? Pueden decir amén. Can I hear an amen? Pueden decir amén. You see, it's good to be in God's house. Es bueno estar en la casa de Dios. Well, I was searching for material. Mientras que yo estaba buscando por material, I found some funny quotes. encontré unas cuotas, Sí, ¿verdad? Is that unas correct? frases, Okay, is that correct in English? Frases. I can say that. quotes, And I like them. y me gustaron And estas I want to frases. share them with you. Y quiero compartirlas con As a ustedes. spiritual father, Como un padre espiritual, speaks to a spiritual son. como le habla a un hijo espiritual. You see, I always take time to speak to my sons. Yo siempre tomo el tiempo para hablar a sus My hijos. oldest is, I think, 27. El mayor tiene 20. 32? ¡Wow! Get headed? You're 32 already, Bill? Yo voy a 27. But I always spend time to speak to them. Pero siempre tomo el tiempo para hablarles. I always share with them what God speaks to me in the mornings. En la mañana Dios me habla. They're my sons. Ellos son mis hijos. I want them to know Yo quiero que ellos the sepan God that I know. el Dios que yo sé. And I also Y yo también, see you as my children. yo los veo a ustedes como mis hijos. So as my children, let me relate this to you. Como mis hijos, dejar relaciones con ustedes. Funny reasons to go to church. Las razones chistosas por cual ir a la And iglesia. I'm not taking my time this for the females. Y para las mujeres yo voy a tomar mi tiempo Don't para put me no esto. tomatoes, okay? No me tiren tomates, I'm the ¿ok? anointed man of God. Be Yo soy el careful. God hombre might throw you ungido. something back. Yo soy el ungido de Dios. You might throw me tomatoes. God might throw you ketchup. Be careful. Yo me tiran tomates. Be careful now. Ten cuidado. Funny reasons to go to church. Number one, Las razones chistosas por cual ir a la iglesia número it's uno. a way to get a healthy glow Es una manera de tener un brillo saludable without makeup. sin tener maquillaje. Another one I like. Otra cosa que me gustó In this economy, en esta economía it might be good puede ser bueno to look up at someone. de mirar hacia arriba hacia Oh, alguien. let me repeat this. I said it wrong. In this economy, En esta economía it might be good puede ser bueno to hook up de conectarse with someone con alguien who can turn water into wine. que puede convertir el agua en vino. I can say, praise the Lord. This is my favorite one. Esta es mi favorita. The sound of money dropping El escuchar del dinero que cae in the offering box. en la caja en el ofrendero. Thanks God. Thanks God. Gracias a Dios. It's not my stock. No son mis bonos.
Nobody would do that one, ¿verdad? Todo padre Every father de familia of family, necesita una iglesia they need a church y un padre espiritual. and a spiritual father. Esto es esencial This is essential para la estabilidad for the establishment de la familia. of the family. Let me tell you something. Déjale digo algo. As the church is full of women, Dices que la iglesia está llena de mujeres. I believe heaven is full of women too. Yo creo que el cielo está lleno de mujeres también. In order to enter a celestial kingdom, Para poder entrar a un reino you celestial, first have to come in contact no tiene que haber un contacto with the eternal, terrenal, with the el terrenal reino reino, espiritual. el reino terrenal. Reino terrenal. Que uno entra That one goes in a través del arrepentimiento through repentance y vive en abundancia con el Señor. and we live in abundance with the Lord. Varones de Dios, Men of God, padres, escúchenme bien. fathers, listen very carefully. Necesitas una iglesia. You need a church. Una iglesia que esté fundada en la palabra de Dios. A church that is founded in the Word Una of palabra God. que te dé alimento. A word that will give you, that will nurture you. Y necesitas un padre espiritual. And you need a spiritual father. Eso es importante. That is very important. Without these two things, Sin estas dos cosas, you're going to stumble. tú te vas a trompezar. You're going to make bad decisions. Vas a hacer decisiones malas And it's going to cost you y te va a costar Amen. great pain. gran dolor. I read another illustration that I love. Hay otra ilustración que me llamó la atención, que me gustó. Why I stopped going is the title. Se llama ¿Por qué yo dejé de ir? And the subtitle is Attending Church. Y el subtítulo es Atendiendo la And I iglesia. liked it. Y me gustó. And it goes this way. Y dice así de esta I manera. stopped going to ball games Yo dejé de ir a los juegos de pelota for the following reasons, por las siguientes maneras. which could apply just as easy Que se pueden aplicar tan Or easily. fácil o tan fácilmente to why I could stop going to church. porque yo puedo dejar de ir a la And iglesia. it gives me 12 Y reasons. me da 12 razones. Number one, Número uno, whenever I go to a game, cuando yo voy a un juego, they ask for money. preguntan por dinero, piden dinero. And it's funny how people at church Y es chistoso, gracioso, como la gente en la iglesia are willing to give $1 sacrifice están listos para dar $1 de sacrificio to the offering, a la ofrenda, but are willing to sacrifice $30 or $50 or $80 pero están listos para sacrificar 50 o 30 dólares at Red Lobster en un restaurante. or McDonald's. Estamos. Sometimes we invest money in businesses A veces invertimos dinero en negocios that are totally against God's purpose. que ellos están totalmente en contra de las cosas de Dios. And the church is working for God's purpose, Y la iglesia que está trabajando para el propósito de and all we're Dios, willing to sacrifice solamente estamos dispuestos a sacrificar is $1. $1. That's beside the point. Bueno, eso es punto y aparte. The other fans don't care about me. La otra cosa es que los otros fanáticos no les importo. The seats are too hard. Los asientos están muy duros. And I say, ouch, somebody say, ouch. Well, aquí ya no, porque ya no tenemos banca, ¿verdad? We no longer have. This is another, he said, coach never visits me. Dice, es que el entrenador nunca me visita. The referee makes calls I disagree with. El referee hace llamadas que yo no estoy de Oh, acuerdo. this is a good one. Some of the games Dice, algunos de los juegos go into overtime. se van a tiempos extra. And it makes it late for me Y me hace tarde a mí for dinner. para la cena. Oh, the band plays songs Dice, el grupo toca I música don't know. que yo no sé. That is why Eso es porque I stopped going to the yo game. dejé de ir a los juegos. But truly, Pero en verdad, there are some reasons why people stop going to church. hay razones por las cuales gente deja de ir a la iglesia. Can I hear an amen? I can be just as good as a fan Yo puedo ser tan bueno como otro fanático at the lake. allá en el lago. That's the same as being at the game. Es como estando yo en el juego. Y se nos puede pensar, hermano. And if we start to think, Ponemos la misma mentalidad we have that same mentality a las cosas espirituales. to the spiritual things. Let me continue because my time runs fast. I searched in the internet
Yo estaba buscando en internet, on the whole countries of the world. en todos los países del mundo, I wanted to know yo quería saber what is the attendance qué era la tendencia in their churches en sus iglesias, in different countries. en diferentes países. And I was amazed what I found. Y yo me sorprendí por lo que encontré. I listed the top 3 Yo puse las más altas, las 3, as number 1, como la número 1, number 2, número 2 and number y 3. número 3. Thank you, that's what I was asking for, brother. Thank you, escudero. Thank you very much. De un aplauso a mi escudero, hermano. You all want to get an offering? It's nothing but 100 and up. No more applause? Acabaron los aplausos. This is what I found. Esto es lo que encontré. Nigeria, En Nigeria, 89%, 98%, 89%, 89% of people 89% de la gente of that country de ese país go to church. van a la iglesia. 89%. 89%. Hallelujah. And we're saying, allá se mueve el Espíritu Santo. Holy Spirit moves over there. Claro se va a mover. Of course it's moving. Aleluya. Él habita en medio de su alabanza. He inhabits in the midst of En his medio de su worship, pueblo. Aleluya. his people. Francia, In France, 21%. 21%. Out of the whole country, De todo el país, 21% go to church. 21% atienden a la iglesia. What do you think is the country that less goes to church? Anybody know? ¿Alguien que ¿Tiene tiene idea? el país? Mario? El país donde Oh, you have the notes, Mario. Mario, Anybody know? ¿Cuál es can I say país country, ¿verdad? El país que which is the que country menos va a la that iglesia. they less go to church. Anybody know? An idea? Una idea. Alaska. But nobody's going, it's cold, right? The country that least goes to church is Russia. Rusia. Russia has a 2% that people go to church. Rusia tiene 2%. el 2%. And you know how Russia lives, right? ¿Y usted sabe cómo vive Rusia? Now you wonder why. Ahora sabe por qué. You know where the United States stands at? ¿Sabe usted dónde estamos parados? In the Estados Unidos? 1989, En 1989, the United States had a 44% Estados Unidos tenía un 44% of church attending people. de gente que atendía a la iglesia. But now, Pero ahora, it's at 20%. ahora está al 20%. 20% 20% of the United States people, de la gente or de American people, de la gente de los americanos de Estados Unidos go to church. van a la iglesia. 20%. 20%. What's going on? ¿Qué está pasando? What's going on? ¿Qué está pasando? Listen to this. I found this and I like to share with you. Escuché, mire esto, encontré esto y quiero compartirlo. You say, Pastor, what does that got to do with it? Let me tell you. ¿Qué tiene que ver con esto? Déjate decir. The great task of a church El gran trabajo de la iglesia is not only to get sinners into heaven, no es solamente de tomar a los pecadores y llevarlos al cielo, but to get saints pero tomar a los santos, out of the bed. Hallelujah. Out of bed. a sacarlos de la cama. Santo es. Amén. But they get out of bed to go to work the next Bueno, morning. porque el siguiente día ellos salen de la cama para ir al trabajo. Oh. Amén. The most expensive piece of furniture La pieza más cara de mueblería in a church en una iglesia is an empty pew. es una banca vacía. Now you turn around, you still see, even though we have a good crowd, Ahora, si usted voltea y ve, tenemos un buen grupo aquí, but there's still empty seats. pero todavía hay asientos vacíos. That's a great price to pay. Ese es un gran precio que pagar. Sí, amén. There's souls being lost. Hay almas que se están perdiendo. Hello. Every person ought to go to church. Cada persona debe ir a la iglesia Debe ir a la iglesia y no pensando en sí mismo, and not think of himself, sino en la otra persona. but in somebody else. Amen. And I hear this a lot. Y yo escucho esto muchas veces. And I want you to take your mentality away from Y this. yo quiero quitar su mentalidad de The esto. automobile El automóvil does not take people away from church no los lleva afuera de la iglesia against your own will.
te lleva a tu propia voluntad. Oh, hoy voy a ir a la iglesia. Today I'm going to go to church. Vámonos, hijos, a la iglesia. Let's go to church, You kids. turn on a car. Prende el carro. Y ahí vas. And you're driving. And you start turning to the right to En church. vez de ir a la izquierda, a la derecha, The car decides to take a left. voltear a la You say, izquierda. I ain't going to church today. No voy a la iglesia hoy. You see, but the car doesn't have Pero that mira, ability. el automóvil no tiene esa habilidad. He can control your will. No puede controlar tu propia It's you that makes that Eres decision. tú que tienes tu propia And every voluntad. time you go to church, Cada vez que vas a la iglesia, something happens. algo pasa. Something happens. Algo pasa. That speaks to your mind, to your heart, to your spirit. Some of you come out of here healed, hallelujah. Some of you live transformed. Alguien vive Hallelujah. transformado. Some of you come in sad and go happy. Otros vienen tristes y van contentos. The church is the greatest place to be. No hay un lugar más grande que la iglesia. Disney World is not compared to the church. No se puede comparar los parques a la It doesn't iglesia. matter how humble or how small it No is. importa qué tan pequeña, qué tan humilde sea. The White House doesn't La compare Casa to Blanca a no, church. la Casa Blanca no se compara a una iglesia. Let me repeat this again. ¿De qué repito With esto? all the grandness, lo grandeza que está en la Casa Blanca, The greatness that there is at the que great of the cuando White entras House. ahí te admiras de todo lo que When ves. you get there, you admire No se everything that's there. compara, aleluya, con estar en la casa de Dios, con toda su gloria, con todo su amor, aleluya, con toda su presencia, aleluya. No se compara, aleluya. No hay comparación. There is no comparison. Escúchame bien, hermano. Listen to me, brother. Aunque la iglesia sea bajo de un The árbol, church is underneath es the tree. mayor que la Casa Blanca. It's greater than the Es White House. mayor que Disneyland, aleluya. Es mejor que cualquier otro lugar. Any other place, Aunque sea bajo de un árbol. even if it's underneath the tree. Todo padre de familia Every father of a family, necesita una you iglesia need a church y un padre and a espiritual. spiritual father. Esto es esencial This is essential para la estabilidad to the establishment de tu familia. of your family. ¿Sí me entienden, hermano? Do you understand? Let me read this last one. I continue. Déjale leer este último y continuo. This one touched my heart. Este tocó mi corazón. If abstinence makes the heart fonder, did I say it right? Did I say it right? Did I say it right? If abstinence makes the heart grow fonder, Si la pasión, ¿a qué es? ¿No? ¿Es en español? Ausencia. Okay. Si la ausencia lo hace desearlo más. Okay. si la ausencia lo hace desearlo más, Okay. If abstinence makes the heart grow fonder, some church members algunos miembros de la iglesia are deeply in love with the church. son apasionados por la iglesia. Aleluya. ¿Me lo puede decir en español, hermano? Dice, if abstinence makes the heart grow fonder, Si la ausencia hace el corazón crecer, some church members are deeply in love with the church. algunos miembros de la familia están vacíos de la presencia de Dios. Claro, hermano. Let's set in. Amen? Let me give you reasons. I only have 15, 20 minutes. Déjale unas razones. Me dice cuando es tiempo, pero let me give you reasons why to go to church. Te voy a dar razones por qué ir a la iglesia. Are you with me? I'm going to give you scriptures, Les voy a dar escrituras. and you can write them down. Ustedes pueden escribir. I probably won't have time to go through all of them. There's 7 of them. Son 7, no va a tener tiempo But I'm going to para go as far as I pero can. voy todo lo que puedo hacer. Pero quiero repetir esto. I want to repeat this. No base su fe Don't base your faith por la hermosura de un templo. for the beautifulness of a Base su temple. fe Base your faith por la cruz del Calvario. for the cross of Calvary. Nada más. Aleluya. Repeat this again. Repeat No this. base su fe Don't por el base your templo faith grande, because of the big temple sino por la cruz. or because of the cross. Let me share with you this. Voy a compartir eso con En ustedes. esta mañana, This morning, si usted viene enfermo, if you come sick, puede levantarse sano. you could leave this place healed. Amen. Amén. Aleluya. Si usted vino con un problema, If you come with a problem, puede salir sin el problema. you could leave this place without the problem. Si tratas con un dolor, If you come with a pain, déjame decirte, let me tell you, vas a salir sin you're problema. going to leave this place without pain. Déjame decirte, Let me tell you, si entraste if you came in sin ningún futuro, without no future, vas a salir you're going to leave con un futuro. with a future. Si
Si entraste If you came in sin destino, without a destiny, hoy sales con eso. today you will do the destiny. Si entraste sin propósito, Without a purpose, déjame let decirte, me tell you, esta mañana, this morning, el Espíritu Santo